Eso. Tras salir de Lima, Perú en nuestro Daiwa Tico en 1997, con el sueño de llegar a La Plata, Argentina, finalmente habíamos cruzado la frontera. Dejábamos atrás el paso de Jama y ahora teníamos un nuevo desafío: descubrir el norte argentino. Estamos en Argentina. Se me resbala, y se me resbala, y se me piensa que se lo jode, pero a mí no me gusta. Entrar a Argentina no fue tan sencillo como imaginábamos. En Migraciones nos pidieron la dirección exacta y los datos de la persona que nos recibiría. Pero en ese momento no teníamos señal. No podíamos comunicarnos con nadie y tampoco teníamos una reserva definida. Por algunos minutos pensamos que no nos dejarían pasar, hasta que finalmente, creo que después de ver a nuestro hijo y explicar nuestra situación, logramos que nos dejaran continuar el viaje. Por ahí, amigos, pueden ver como si hubiera una cortina negra que está cubriendo esa zona. Es como un velo. Y por ahí están apareciendo rayos a cada rato. Ahí está, no sé si la cámara logró captar, justo salió un rayo. En esta pista, amigos, hay que tener cuidado ya en la bajada, cuando ya estamos rumbo a Pumamarca, porque hay bastantes huecos. Uy, este rayos, más rayos. Hay huecos, ya, huecos. Y algunos, mira, acá por ejemplo, no sé si la cámara, acá son huecos grandes, alguno, ¿ve? Porque de repente esos huecos, si nos metemos, pueden ponchar nuestra llanta, ¿no? O hasta doblar el aro. Y para conseguir un aro 12 o llanta, ¿no? Para ese aro, un poco complicado, no es tan sencillo. Está cayendo grande, mira. La flecha estaba por allá, es un hueca, ¿sabes? Wow, un hueco grande en todo el medio. Y había una flecha que estaba por allá. Sí. Y allá no hay nada. Vamos a sacar la reserva de gasolina que tenemos. Con tantos desvíos y huecos, era momento de cargar combustible. Desde que salimos de San Pedro a Atacama, no habíamos vuelto a echar gasolina. Muy gordo. Siempre. Te vas a manchar de gasolina si no. Huele fuerte la gasolina. Sí, es malo para el cuerpo, hijo. Ya. Listo. Voy a tapar esto. Vamos a tapar esto. Toma un poco de agua, hijo, también. Hola, amiguitos, ¿cómo están? Estamos pintando el arco iris. Estoy pintando el arcoíris. ¿Y qué colores estás utilizando? El amarillo, verde, Verde. el naranja y estoy utilizando el rojo. Ah, muy Rojo, bien. muy bien. Salinas de Jujuy. Vamos a pegar el sticker de Tico Cross. Sí está grabando, ¿no? Ya, listo. Ahí está.
Pegamos el sticker de Tico Carros en Argentina, en Jujuy. ¡Wow! Después de tantas horas manejando, no podíamos pasar de largo. Las salinas grandes nos llamaron la atención y decidimos detenernos a contemplarlas. Agarra la bandera. ¡Eso, Rochi! ¡Wow! Una foto. Espera. Solcito, ¿me estás escondiendo? Mientras seguíamos avanzando hacia Purmamarca, la neblina empezaba a cubrir la ruta. Estamos con las nubes, Rochi, mira. Con las nubes. Cuando finalmente llegamos a Purmamarca, ya había oscurecido. Después de un día tan largo, ya no quedaba mucho por hacer, más que buscar algo para comer y descansar. A la mañana siguiente, despertamos en Purmamarca. Después de llegar de noche, por fin podíamos conocer el lugar con la luz del día. Como todavía nos quedaba mucho camino por delante, habíamos decidido seguir viajando en camping para cuidar el presupuesto. La noche anterior habíamos encontrado este lugar y con la luz del día descubrimos que habíamos tomado una muy buena decisión. Amigos, este agua nos regaló un señor en Calama, un señor muy amable. Y está durando hasta ahora. Parece que el señor nos ha regalado con todo su cariño y por eso es que está durando tanto. Si llegas a ver, señor, este video, muchas gracias por tu agüita de piña. Nos estamos quedando en este camping y miren, aquí tenemos espacio para el carro, para nuestra carpa. Es lo importante. Aquí lo importante, tenemos para cargar nuestros celulares. Tenemos la cocina que está adentro. Hemos traído nuestra extensión, así que tenemos para 2 más. Tenemos para colgar nuestra toalla u otra cosa que queramos. Aquí tenemos para hacer parrilla o algo. Aquí tenemos nuestra mesa, ¿no? Y el camping es bien bonito, miren, como pueden apreciar. Lleno de árboles. Allá al frente están las duchas. Hay agua caliente, hay agua fría, obviamente. Por aquí también, miren, bien bonito, todo verde. Y la persona que atiende que se llama Juan. El señor Juan es muy, pero muy amable. Justo ahí está, ¿no? Miren, acaba de llegar esta casa rodante de Brasil. Y ahí está el señor Juan, nos está guiando. La tranquilidad, el clima agradable y la amabilidad de nuestro anfitrión convirtieron este rinconcito en uno de los lugares más bonitos que conocimos en el norte argentino. Ahí está la pequeña casita. Ese día Juan nos recomendó algunos lugares que podíamos conocer por los alrededores, así que decidimos salir a explorar. Ya estamos llegando. Yo estoy con mi sombrero para el calor.
Estamos dejando acá un rato el carrito porque vamos a ir a pasear a la plaza de Tilcara. No sé. ¿Este moradito de qué es? De uva. La uva, ya. Una uva. Para mí un chocolate, por favor. Lo que estamos probando es el chocolate. Está rico. Y tiene, ¿cómo se llama? Chispita de chocolate. Tiene chispita de chocolate. Y este es el de uva. Está bueno. Y ese es de Aroshi. Aroshi, muestra todo el tuyo. Es de frutilla. No muestra tu marciano. De frutilla. Está rico, ¿no? Estamos comiendo acá nuestro helado. Y nos acabamos de dar cuenta que aquí en la plaza, miren, hay para conectar algún equipo. Entonces supongo que por eso el amigo de al frente está tocando su piano, porque ha conectado tranquilamente y ahí está tocando sin problemas. Creo que en cada lugar hay eso. Y así tienen, ¿no? Otro. Entonces tú puedes venir, me imagino, con tu guitarra eléctrica y puedes conectar un amplificador y estar tocando. Y antes de continuar nuestro recorrido, dejamos un recuerdo más de nuestro paso por Tilcara. Tilcara. Y queda al lado de Tico Cross. Ya está. Mira dónde estamos subiendo. ¿A dónde estamos subiendo, Roshi? A la garganta. A la garganta del diablo estamos subiendo. Aunque la distancia no era muy larga, el camino hacia la garganta del diablo no parecía sencillo. Las piedras y el ripio nos obligaban a avanzar con cuidado, porque nuestra mayor preocupación era terminar con una llanta pinchada antes de llegar. A medida que íbamos ganando altura, el camino se volvía cada vez más impresionante. Sin embargo, también nos obligaba a avanzar con mucha precaución. El ripio, las piedras sueltas y algunos tramos estrechos hacían que cualquier descuido pudiera convertirse en un problema. Rayito. Ahí pega. A ver, ahora sí. Wow, quedó muy bien. ¿Te gusta? Mira, mamá. Wow, miren. El viento fuerte. Wow. Aquí hemos subido con el Tico a la garganta del diablo de Tilcara. No sé si otro tico ya habrá subido a esta parte o será el primer tico en llegar a la garganta del diablo del Tilcara. No lo sé, pero dice garganta del diablo, 2890 metros sobre el nivel del mar. Y ahí está la carretera. Qué hermosa vista, qué hermosa vista. La entrada nos costó 5.000 pesos cada uno. Y en este caso nuestro hijo de 4 años no paga. Aquí estamos bajando al mirador. Despacio, despacio. Listo. Eso. Estamos llegando a la cascada mirador. Después de algunos minutos de caminata, llegamos a un punto donde el sendero se dividía en dos. A un lado se encontraba la cascada y al otro el mirador.
Decidimos comenzar por la cascada y dejar el mirador para el final. Estamos en la caminata. Miren. Eso. Muy bien. Allá dice cascada, amigos, al fondo hay un letrero. Cascada a la izquierda. Ya estamos llegando, ya estamos llegando. 2, otro, 3. Ahora mira, eso, eso es como un videojuego, tienes que pensar dónde pisar. Ya, vamos a ver, no, si pasamos los dos. Tranquilo nomás. Eso, ahí. Ya está. Eso. Listo. Muy bien. Listo, ya está. Ok. Llegamos a la cascada. Despacio, hijo. Roshi en su caminata va a pasar un puente de piedras. A ver, Roshi, ¿cómo pasas el puente de piedras? Eso, Roshi. Bien. Después de disfrutar de la cascada, retomamos el sendero para continuar recorriendo la garganta del diablo. Amigos, acabamos de bajar aquí. Podemos ver las cuevas. Por este lado del agua. Por esa escalera se baja y se sube. Y ahí les vamos a mostrar esto, miren. Miren. Miren, amigos. Uy, vamos a pasar por el camino de la serpiente. Mari, ¿qué es esto? Con cuidado nomás. Despacio, despacio. Uy, miren, miren. Es una pequeña caidita nomás. Wow. Wow. Amigos, ya visitamos a la garganta del diablo. ¿Qué tal? ¿Es cansado o no es cansado? ¿Sí es cansado? Sí, ¿Por qué? porque es la garganta del diablo. ¿Y caminas mucho o poco? Mucho. Mucho, ¿no? Eso. ¿Y qué te gustó más de la garganta del diablo? Me gusta que el agua se fuera donde está llevando al lavar el río. ¿La cascada te gustó? Sí, a lavar el río. Ah, ya. A ver si mañana va a ser lavar el río. Sí, ¿no? Muy bien, hijo. Después de recorrer la garganta del diablo, emprendimos el regreso a Purmamarca. Ay, te lo dije. Árbol de algarrobo. No, mamá, mira qué dice. Qué bonito. Qué bello. Wow. Ese día, el norte argentino se convirtió en uno de esos lugares que recordaríamos con cariño durante nuestro viaje rumbo a La Plata.